La palabra comunicación está estrechamente ligada al concepto de comunidad. No en vano tiene la misma raíz latina. Comunicar significa dar a conocer a otro una cosa. Esta relación entre individuos es común a todos los animales y, de hecho, la clasificación más completa que se puede hacer de los seres vivos depende de la manera de comunicarse. El hombre, el ser más evolucionado de la Tierra, probablemente seguiría viviendo en las cavernas si no hubiera aprendido a valerse del gesto y de la palabra para comunicarse con sus congéneres. Durante decenas de miles de años, los hombres dependieron de la palabra para sus comunicaciones, supliendo con la memoria la ausencia de la escritura. El descubrimiento de la escritura hace unos 6.500 años facilitó las comunicaciones a distancia en el espacio y en el tiempo. El uso de gritos, tambores, trompetas y campanas, así como de humos y hogueras, transmitía en todos los casos una información muy pequeña y previamente convenida. Griegos, romanos, egipcios, israelitas, babilonios, entre otros pueblos, hicieron uso de métodos que impresionaban el sentido de la vista, con el objetivo de confirmar noticias. Por la noche, los fuegos y hogueras. Por el día, el humo fueron los medios más frecuentemente utilizados para este menester. Entre las primeras referencias al uso de estos procedimientos, cabe destacar la realizada por Esquilo al describir la primera línea de telegrafía de la historia, utilizada hacia el siglo XI a.C. para transmitir hasta Argos la noticia de la conquista de la ciudad de Troya, situada a unos 600 kilómetros de distancia. El mismo procedimiento se utilizó en Castilla en el año 1405 para comunicar desde Toro a Segovia la noticia del nacimiento del heredero que esperaba Enrique III. Muy pronto, muy poco, por no decir nada, evolucionaron los métodos de comunicación a distancia desde el principio de los tiempos hasta la última década del siglo XVIII, cuando con la gestación de un Estado moderno en la Francia de la Revolución se incrementa el interés por las comunicaciones y se realizan las inversiones necesarias en infraestructuras que permitieron la construcción de la primera red regular de telegrafía óptica del mundo. La red consistía en un conjunto de torres distantes entre 10 y 15 kilómetros, que soportaban en su parte superior un sistema en el que las señales codificadas se correspondían con las distintas posiciones que podían adoptar dos listones móviles unidos por un travesaño que a su vez giraban alrededor de su punto medio, por el que estaban unidos a un mástil. La red llega a su culminación en el año 1852. Para entonces París está unida a 29 ciudades a través de 4.500 kilómetros de líneas jalonadas por 556 estaciones. El artilugio, que inicialmente se iba a llamar taquígrafo, el que escribe rápido, acabó llamándose más acertadamente telégrafo, el que escribe a distancia. Su inventor, Claude Chappe, pasaría a la historia como el primer ingeniero telegrafista. El telégrafo francés propició distintos sistemas ópticos en Europa. Fueron famosos los telégrafos ópticos suecos, ingleses y rusos. También en esta época se instalaron telégrafos ópticos en las zonas más pobladas de los Estados Unidos de América. España no fue ajena a esta corriente y, de hecho, Agustín de Betancourt propuso un sistema que llegó a competir en Francia con el diseñado por Chappe, con resultados muy positivos. Pero definitivamente en España se instaló un sistema totalmente original diseñado por el brigadier don José María Maté. Se construyó una importante red de telegrafía óptica, eso sí, medio siglo después que Francia y cuando la telegrafía eléctrica ya empezaba
a ser utilizada en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Algunos piensan que la Administración española debió optar por un sistema eléctrico, debió optar por el nuevo sistema eléctrico, pero su poco desarrollo y su vulnerabilidad fueron consideraciones tenidas muy en cuenta por los gobiernos conservadores de la época, que optaron por una solución conservadora. No conservacionista, como podéis ver ahí, en la medida de que hemos conseguido mantener muy poco nuestro patrimonio, y en este sentido, pues estas fotografías que veis reflejan lo poco que cuidamos nuestra historia. Hay algunas torres de telegrafía óptica que están recuperadas. Habréis visto alguna imagen. En la Comunidad de Madrid tenemos al menos una, pero en términos generales nuestro cuidado del patrimonio cultural pues queda un poco reflejado en estas imágenes. En Gran Bretaña y en Estados Unidos se patentaron los primeros telégrafos eléctricos. En el Reino Unido, Wheaton y Cook crearon un sistema basado en las desviaciones de 5 agujas magnéticas que posteriormente se reducirían a 2 y por último a 1. En 1839 se instaló la primera línea de telegrafía eléctrica en el ferrocarril, que unía la estación de Paddington en Londres y West Drayton a 21 kilómetros de distancia. Pero el nuevo sistema de telecomunicación no terminaba de popularizarse y hubo que esperar 6 años para que la telegrafía eléctrica experimentara un importante auge gracias a un acontecimiento realmente singular. El día 1 de enero del año 1845, John Tawell, que había vuelto recientemente de Australia, asesinó a su amante, Sarah Hart, en la ciudad inglesa de Slough, por envenenamiento por cianuro de hidrógeno. Tawell huyó en tren hacia Paddington, donde fue detenido tras la comunicación telegráfica desde Slough. En esa comunicación se informaba que el presunto autor del crimen ocupaba un asiento en el último departamento del segundo vagón de primera clase del tren de las 7:42. Cuando el tren llegó a Paddington, la policía estaba esperando. De este modo, todo el mundo comprobó que el telégrafo era más rápido que el tren. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Samuel Morse registra la patente de un telégrafo inscriptor electromagnético. La idea era elemental: utilizar el paso de una corriente eléctrica por un electroimán que a su vez produce el movimiento de una pluma que deja una marca en una cinta de papel. El registro permanente del mensaje, su simplicidad, velocidad y bajo coste fueron sus principales virtudes. La irrupción de la electricidad y en particular su uso para las comunicaciones generó en la sociedad de la época una auténtica revolución. La electricidad era sinónimo de progreso y modernidad, y por tanto los sistemas ópticos se les relacionaba con lo antiguo y caduco. En este escenario, la sustitución progresiva de la telegrafía óptica por la eléctrica se produce en todos los países. En España, durante la segunda mitad del siglo XIX, se construyó una red radial que unía a Madrid con todas las capitales de provincia y principales ciudades. Al final del siglo XIX, España contaba con 32.500 kilómetros de líneas telegráficas y 1.500 oficinas. En los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, gran parte de Europa y las zonas más pobladas de los Estados Unidos tenían o estaban en proceso de tener telegrafía eléctrica, pero aún quedaba un obstáculo por salvar: el mar. La idea de establecer conductores sumergidos para la telegrafía eléctrica era casi tan vieja como la propia idea del telégrafo, pero hubo que esperar hasta que el estado de la tecnología en la construcción de barcos, cables y aislantes, así como el conocimiento del lecho marino, permitiera la aventura del trazado de un cable submarino que uniera el viejo y el nuevo continente. Después de 9 años de trabajo, 5 sonados fracasos, millones de libras esterlinas invertidas, el día 27 de julio del año 1866, la épica empresa concluyó, dejando unidos por un cable Europa y América. No es difícil imaginar lo que supuso para la humanidad el funcionamiento de este telégrafo. Hasta entonces, las respuestas a los mensajes se demoraban varios meses, el tiempo de navegación en ambos sentidos.
el cable transatlántico reducía ese tiempo a unos pocos minutos. Pronto, las administraciones, empresas y ciudadanos demandaron más servicios telegráficos, lo que provocó el aumento del tráfico, lo que a su vez generó la necesidad de nuevas líneas, lo que significaría grandes inversiones en su construcción y mantenimiento. Por tanto, los esfuerzos de los técnicos se dirigieron a optimizar el uso de los sistemas existentes. Así, las innovaciones se produjeron por una parte en los equipos para aumentar la velocidad de transmisión utilizando sistemas telegráficos automáticos y por otra parte en la explotación de las líneas telegráficas para transmitir por ellas varias comunicaciones a la vez, lo que se denominó telegrafía múltiple y simultánea. El auge de la telegrafía eléctrica la convirtió en un instrumento imprescindible en las comunicaciones y obligó a las naciones a plantearse la colaboración internacional. Aunque antes de 1865 se habían firmado algunos acuerdos entre los países, es este año cuando se firma en París el Convenio Telegráfico Internacional, dando a luz la Unión Telegráfica Internacional, predecesora de la actual Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Es difícil imaginarse cómo era el mundo en 1866, en pleno desarrollo de la telegrafía eléctrica. Algunas pinceladas nos pueden dar una idea aproximada. El centro de la política mundial estaba sentado en Europa, no como ahora. Con la Francia de Napoleón III y la Inglaterra de la reina Victoria. La guerra de secesión en los Estados Unidos había finalizado en el mes de abril de 1865. En una biblioteca de Londres, un lector de 47 años corregía las pruebas de un libro que había de publicarse en 1867 y que tendría gran trascendencia posterior. Este lector se llamaba Carlos Marr y su obra era El Capital. La ciencia química se hallaba en su infancia. No obstante, Mendeleev había hecho en 1865 uno de los grandes descubrimientos de la química inorgánica. Fue entonces cuando escribió su libro fundamental en el que dio a conocer su famosa tabla de la ley periódica de los elementos químicos. Poco antes, Darwin publicaba El origen de las especies por selección natural. También en 1865 comenzaba la industria petrolífera con el hallazgo de petróleo a 23,5 metros de profundidad en Pensilvania. Un joven y prometedor autor publicaba su tercera obra titulada De la Tierra a la Luna. Julio Verne en este libro hacía, entre otras predicciones, que el cañón gigante que lanzaría hasta la Luna la cápsula con 3 astronautas estaría situado en Stone Hill. Solo 240 kilómetros al sur está Cabo Kennedy. A pesar de que las señales y mensajes recorren los hilos eléctricos casi a la velocidad de la luz, la telegrafía es un medio de comunicación lento que exige tiempo para la redacción del mensaje, la codificación, la transmisión, la decodificación y entrega. En cambio, la transmisión instantánea de la palabra por hilo eléctrico es mucho más rápida. Es posible que los pioneros del teléfono no se percataran claramente de esta diferencia, que es precisamente la que explica el auge imparable que ha tenido el teléfono. Importantes polémicas y disputas legales se pueden encontrar en la base de casi todas las grandes innovaciones en las que participaron inventores norteamericanos. El caso del teléfono no fue una excepción. La paternidad de la invención del teléfono no fue, como se cree, de Graham Bell, ni tampoco de su compatriota Elisha Gray, que presentó una solicitud de patente en la misma oficina el mismo día, el 14 de enero del año 1876, pero con 2 horas de diferencia. El honor de la invención del teléfono es de Antonio Meucci, el que aparece en la imagen, tal y como reconoció el Congreso de los Estados Unidos en el año 2002. Por extraño que pueda parecer, hoy, en sus primeros tiempos, el teléfono no produjo un especial impacto. Quizá fuera porque desde el punto de vista técnico dejaba bastante que desear. Y por otra parte, el telégrafo cubría suficientemente las necesidades de comunicación de la sociedad del momento.
Tener un aparato telefónico en casa era un signo de refinamiento y distinción. En este marco se entiende el ofrecimiento de Bell a la Western Union, a la sazón la mayor empresa de telegrafía del mundo, para que adquiriera los derechos sobre el teléfono por $100.000. La Western Union, en un error histórico, no aceptó porque no vio futuro en el aparato. No ajena a esta decisión fue la opinión de Orton, presidente de la Western, que declaró: es un juego científico que puede interesar a los profesores de electricidad y de acústica, pero no tiene ningún interés práctico. Ante este rechazo, Bell monta su propia compañía que a la postre le haría multimillonario. El llamado Bell System avanzó en los años sucesivos liderando el desarrollo tecnológico, potenciando la red de larga distancia y adquiriendo, anulando o controlando las nuevas patentes que pudieron generarse por terceros, llegando a adquirir en 10 años más de 900 patentes y ganar más de 600 demandas. Esto último creó un estado de opinión contra la Bell que se resumen en la frase de un asesor de la compañía: la Bell Company ha tenido el monopolio de la patente que más beneficios, más control y más odio haya generado nunca. Las mejoras técnicas junto con la mayor necesidad de comunicaciones propició el aumento del número de teléfonos, lo que obligó a su conexión mediante centrales manuales, frecuentemente atendidas por personal femenino, lo que significó una importante contribución de la telefonía a la incorporación de la mujer al trabajo. Las centrales telefónicas manuales fueron dejando paso a las centrales automáticas, cuya primera patente corresponde a un tal Strower, empresario de pompas fúnebres de Kansas City, que se consideraba perjudicado porque la telefonista de la ciudad conectaba a los peticionarios de los servicios funerarios con la competencia. Mientras que en Estados Unidos el sistema telefónico se desarrollaba de forma imparable, en Europa la implantación fue mucho más lenta. En España hay un antes y un después de la constitución de la Compañía Telefónica Nacional de España en el año 1924. A partir de esta fecha, con la firma del contrato entre la CTNE y el Estado, se produce en España un desarrollo espectacular del servicio telefónico, alcanzando en el año 1954 1 millón de teléfonos instalados, cifra que en esas fechas solo tenían 11 países. Mientras en Europa la telefonía se iniciaba lentamente, también en el viejo continente se estaban dando los primeros pasos de una nueva forma de comunicación a distancia sin necesidad de hilos conductores entre el emisor y el receptor, la radio. En 1887, Hertz confirma experimentalmente las teorías de Maxwell. A partir de ese momento, físicos, ingenieros y profesores europeos como Branly, Loggi y Popov dejan el camino expedito para que el italiano Marconi, recogiendo todos esos conocimientos y experiencias, pueda realizar las primeras comunicaciones mediante ondas electromagnéticas. La telegrafía sin hilo, así es como se denominó, nace en el ocaso del siglo XIX y empieza a tomar cuerpo con el principio del siglo XX. Concretamente, en 1901, Marconi realiza la primera comunicación transatlántica entre Inglaterra y Terranova a una distancia de 3.500 kilómetros. La antena del receptor hubo de situarse en una cometa para que alcanzara la altura conveniente. El mensaje fue corto, 3 pitidos, la letra S en código Morse. Muchos desconfiaron de esta conexión y nadie podía explicar el fenómeno, y hubo que esperar más de un año hasta que se demostró la existencia de la ionosfera, que, como es sabido, para las ondas electromagnéticas se comporta como un gran espejo. El campo de aplicación natural de la telegrafía sin hilo, la TSH, fue el mar. Con la proliferación de equipos en los puertos y barcos, finalizó la época donde no se tenía noticia de las travesías. El fortísimo impacto social que produjo el hundimiento del Titanic en 1912 obligó a la regulación de las comunicaciones inalámbricas, hasta entonces sujetas a la ley del más fuerte.
Implantada la comunicación telefónica a través de los cables y la radiotelegráfica mediante ondas electromagnéticas, la siguiente frontera fue la transmisión del sonido por ondas radioeléctricas, y esto fue posible por la invención del triodo. Con el triodo nacía la electrónica y lo hacía de la mano de la radiotelefonía. Esto sucedía en el año 1906. La Primera Guerra Mundial en 1914, entre el 14 y el 18, obliga a los países en litigio a incrementar la investigación y el desarrollo de la radio. Al finalizar la guerra, están dadas las condiciones para el desarrollo de la radiodifusión. Pero mientras que el desarrollo de la radio permitía la primera conversación transatlántica por onda larga entre Europa y los Estados Unidos en el año 1923, no fue hasta 1956, hace 55 años, cuando se extiende el primer cable telefónico entre Europa y América, el TAT-1. Este cable coaxial transatlántico para 36 canales necesitó de 102 amplificadores sumergidos en el lecho atlántico. Una proeza de la corta historia de las telecomunicaciones. Tan difícil resultaba el tendido de este cable que entre las hipótesis que se barajaron para evitarlo estuvo la de crear una cadena de radioenlaces colgados de dirigibles. Por cierto, que esta es esencialmente la solución que solo unos años más tarde proporcionarían los satélites de comunicaciones de una forma mucho más elegante. Ya en 1945, con un poder de anticipación que sobrecoge, Arthur Clarke escribía en una revista: si los satélites artificiales llegasen a ser una realidad, solo habría una órbita posible a 42.000 kilómetros del centro de la Tierra y su plano coincidente con el ecuador terrestre. El satélite giraría con la Tierra y permanecería, por tanto, geoestacionario sobre el mismo punto del planeta. Supongamos que en esa órbita se construye una estación de comunicaciones. Podría proveérsela de un equipo transmisor y receptor, obligándola a actuar como repetidora de transmisiones entre dos puntos del hemisferio adyacente, con solo utilizar una frecuencia que penetre en la ionosfera. Una estación no podría cubrir más que la mitad del globo, y para asegurar un servicio mundial se necesitarían 3. Esta profecía empezó a hacerse realidad con el lanzamiento en 1958 del primer satélite de comunicaciones denominado SCORE, que transmitió un mensaje de Navidad grabado por el presidente Eisenhower. Pero si al principio de los 60 a los cables les sale un duro competidor con los satélites de comunicaciones, a finales de los años 70 otro cable, en este caso de silicio purísimo, la fibra óptica, permite en esta época transmisiones de miles de conversaciones telefónicas simultáneas. Hoy en día estos hilos del grosor de un cabello ofrecen altísimas capacidades de transmisión, lo que permite millones de canales de voz y datos. No obstante, los satélites seguirán siendo la mejor opción para la multidifusión de señales de televisión o para acceder a lugares carentes de modernas infraestructuras. Si bien es cierto que la electrónica nace con la invención del triodo en 1906, fue durante la Segunda Guerra Mundial y en el periodo subsiguiente cuando tuvieron lugar los principales avances tecnológicos en electrónica: el primer ordenador programable y el transistor, verdadero núcleo de la revolución de las tecnologías de la información. No obstante, hasta la década de los 70, con la invención del microprocesador, no se difundieron ampliamente estas tecnologías. La evolución de la microelectrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones, junto con la digitalización que permite manejar de forma única todo tipo de fuente de información, han creado las bases para la convergencia tecnológica de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual, dando lugar a las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyo paradigma es Internet. El origen de Internet se remonta a finales de los años 60, cuando, en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se plantea la necesidad de disponer de unos programas o protocolos de comunicación que pudieran ser capaces de transmitir información entre los equipos informáticos conectados a la red militar de telecomunicaciones estadounidense, de forma tal que ante un eventual ataque nuclear de la URSS,
que pudiera destruir parte de esta red, estos protocolos pudieran redirigir la información por aquellos segmentos de red no dañados. Este fue el origen de los protocolos TCP/IP. De forma imparable, durante la década de los 70 y 80, el mundo Internet sale del ámbito militar y de investigación, conectando cada vez un mayor número de ordenadores en universidades, hospitales, empresas y hogares, constituyendo hoy en día una herramienta de trabajo, comercio y ocio indispensable prácticamente en todos los ámbitos. Hoy no nos sorprenden las palabras que hace pocos años dijo Vinton Cerf, uno de los creadores del protocolo TCP/IP. Para acceder a Internet, hoy pasamos por una central telefónica. Mañana pasaremos por Internet para tener una conversación telefónica. La gran novedad social de las telecomunicaciones en los años 90 viene dada por el teléfono móvil. A partir de mediados de los 80, con la técnica de la telefonía celular, las comunicaciones móviles se desarrollan ampliamente en el mundo profesional y en la comunicación privada. La convergencia tecnológica, regulatoria, de mercados y de capital ha logrado que los teléfonos portátiles sean de menor tamaño, más inteligentes y más económicos. Hoy en el mundo hay más de 3.000 millones de teléfonos móviles, 50 millones en España. La actualidad de la muerte de Steve Jobs nos permite rendirle un humilde homenaje en esta conferencia, recordando que muchas de las innovaciones más populares en equipos y tecnología fueron ideadas por él. Las tecnologías de la información y las comunicaciones nos han situado en una nueva etapa de la evolución humana, la sociedad de la información. Son muchos los que afirman que la riqueza o la pobreza de las sociedades va a estar determinada fundamentalmente por la capacidad de comprender y utilizar estas tecnologías. En este proceso, los profesionales de las telecomunicaciones debemos asumir un papel importante de mediación e interlocución entre la tecnología y la sociedad. Este nuevo y sofisticado marco profesional obliga a una educación en la formación universitaria donde, además de las materias puramente tecnológicas, los futuros titulados reciban una formación transversal e interdisciplinar donde se potencie el trabajo en equipo, la flexibilidad y la creatividad, entre otras actitudes. El futuro de las telecomunicaciones es apasionante, prometedor e incierto. Quizá alguno de los que escucháis ahora mis palabras no seréis meros espectadores pasivos en este futuro y desempeñéis un papel protagonista. Muchas gracias. Bueno, pues ha finalizado la conferencia en la parte expositiva. Si os habéis fijado, he leído casi toda la intervención porque, como sabéis, tendréis que complementar una serie de preguntas que están en un cuestionario, que estará en un cuestionario disponible para vosotros pues, en las próximas horas, en los próximos minutos casi, y por tanto algunas de las preguntas están literalmente cogidas de la conferencia y por tanto me he tenido que ceñir en casi toda su exposición a lo escrito. No obstante, ahora es un buen momento para que, si os parece oportuno, podamos comentar alguna de las cosas que hemos dicho. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si queréis hacer alguna consideración que no sea ni duda ni pregunta, pues también me parecerá muy bien, porque al fin y a la postre, bueno, pues esta asignatura lo que pretende, entre otras cosas, es potenciar vuestra formación en ese terreno, no solo tecnológico, sino también transversal, y en esa formación transversal la intervención y la capacidad de hilar un discurso coherente para posicionarse ante los asuntos que nos interesan o plantear las dudas que nos pueden preocupar, pues es una de las tareas que tenemos que
conseguir que vosotros tengáis con cierta brillantez, ¿no? Un ingeniero que tiene capacidad de comunicarse con brillantez es un ingeniero mucho más cotizado que un ingeniero que, aunque tenga una formación maravillosa, pues no tiene cultivada esa actitud, ¿eh? Por tanto, si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer alguna intervención, pues es un momento muy oportuno, ¿eh? Estoy aquí a vuestra disposición. ¿Ninguna pregunta? Bueno, sí, don Rubén de Diego, pero él no es alumno. Dígame usted. Es por animar un poquito a esta audiencia que tenemos hoy. Yo entiendo que todas las cosas que nos ha contado el profesor Blanco deberían de haber despertado algunas inquietudes, ¿no? Es posible que, bueno, pues debido quizás también a ese esfuerzo por leer que has tenido que hacer, que te hemos impuesto los compañeros, pues no hayas podido quizás haber despertado una curiosidad como pueda ser el hecho del tendido del primer cable submarino. Cuando te dicen, bueno, se tiende un cable submarino que va desde la isla de Valencia, allá en Irlanda, hasta Terranova, los años que se hizo, eso encierra dificultad. Podría ser comparable a alguna otra gesta que bueno, ellos quizás no la hayan vivido, pero sí vuestros padres, como pueda ser el primer viaje de la Tierra a la Luna. No lo sé, Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque has citado algunos acontecimientos que, vale, quedan ahí, pero son grandes gestas. Por ejemplo esta, no sé si coincides conmigo en la comparación. Bueno, no sé si la comparación, porque la comparación es difícil, es una cuota muy elevada la que pones, ¿no? El viaje a la Luna fue un proyecto interesantísimo, pero a mí me parece que el comentario del profesor de Diego es interesante en la medida de que pretende acentuar, ¿no? La historia de las telecomunicaciones no es muy larga, aunque empezamos desde el principio de los tiempos, siempre tuvimos necesidad de comunicarnos, como decía al principio. Pero en esta corta historia donde la tecnología se implica con la comunicación ha habido algunas gestas, ¿no? Y esta es una de las primeras, de las más importantes. Fijaros que cuando se plantean hacer esto, no se conoce el lecho marino, no se sabía qué profundidad había en las distintas fosas que se tienen que pasar desde Europa hasta América, y no se sabía qué materiales se debían utilizar para aislar el conductor. Los barcos no podían llevar la carga de los miles de kilómetros de cables que necesitábamos para esa conexión, y de hecho de los muchos intentos, algunos de ellos pues se pensó, bueno, pues que salga un barco desde América y otro desde Europa y se unan en el centro, en el océano Atlántico, y allí se haga la conexión. Bien, pues se intentó y aquella conexión fue imposible hacer porque, claro, los barcos moviéndose, etcétera, etcétera. El asunto del conocimiento del lecho marino, bueno, pues se fue descubriendo, ¿no? Y de hecho hay una meseta que está más cerca de Europa que de Estados Unidos, que se llama la meseta del telégrafo. Es una meseta submarina y tiene ese nombre porque la descubrimos cuando intentábamos trazar este cable, ¿no? Cuando se intentó hacer el viaje con un solo barco, pues el barco no podía con los marineros, con los técnicos, con los ingenieros y sobre todo con el peso del cable, ¿no? De los 3.500 kilómetros de cable. Entonces hubo que pensar en construir un barco especial que permitiera hacer esto. Por tanto, en el proceso de intentar comunicar Estados Unidos o América con Europa, se consiguieron, digamos, efectos colaterales positivos muy importantes. Trabajo con materiales conductores, trabajo con materiales aislantes, conocimiento del lecho marino y la construcción de barcos más grandes, más complejos, más sofisticados y más veloces. Todo eso se debió básicamente a una iniciativa que fue ruinosa, que costó muchísimo dinero, que cuando ya se consiguió y se hizo la primera conexión falló
y se comenta, pues en este mundo se comenta que falló porque pues un telegrafista que no sabía de qué iba este asunto, pues claro, las señales llegaban muy debilitadas, porque los cables se comportan como condensadores, y vosotros empezaréis, ya sabéis algunos, por vuestra formación previa, y lo sabréis con mucho más rigor, los cables en el proceso de comunicación, los cables largos en el proceso de comunicación, es un conductor, dos conductores, porque el agua es un conductor, el cable es otro conductor, y en el medio hay un aislante, y eso en el sentido estricto es un condensador. Y un condensador, cuando se le proporciona una diferencia potencial, empieza a cargarse con una determinada velocidad. Y claro, esa velocidad determina que la señal llegaba tarde y llegaba débil. Entonces a este técnico que estaba recibiendo señales o emitiendo las señales se le ocurrió que si llegaban tarde y llegaban débiles era porque tenía poco nivel. Entonces aumentó la tensión de la señal de entrada de comunicación de los signos del Morse, y fundió el cable y realmente lo dejó inútil, ¿no? Después de tantísima inversión. De nuevo nos lanzamos, ¿no? Por eso 9 años de fracasos permanentes, ¿no? Hasta que llega un poco el momento de de conseguirlo, y se recuperó luego ese cable. En fin, tuvimos 2 cables más o menos de forma simultánea. Parecida fue la gesta con el primer cable telefónico. Fijaros que estamos hablando de los años 50, que no hace tantos años, ¿no? Para vosotros hace mucho, para mí ya no hace tanto. De los años 50, yo nací en los 50. Entonces, bueno, hasta los 50 no se lanzó el cable telefónico. ¿Por qué no se lanzó? Pues porque no había tecnología capaz de aguantar eso. ¿Por qué? Pues porque necesitábamos 300 amplificadores que alguno de ellos iba a estar a 3.000 metros de profundidad, y si se estropeaba el amplificador, a ver qué buzo bajaba a arreglarlo. Por tanto, hubo que hacer un diseño muy importante, un avance muy importante en tecnologías vinculadas a la electrónica, básicamente, que permitiera pues bueno una fiabilidad importante de ese tipo de sistemas electrónicos que permitieran que las señales llegaran adecuadamente a los extremos de recepción, ¿no? ¿Alguna cosa más? Don Antonio. Don Antonio fue profesor mío. Tengo hoy el honor de que esté aquí oyéndome a mí. Bueno, pues en primer lugar quisiera felicitarte por tu exposición, que ha sido amena, y además, bueno, supongo que habrá aclarado bastantes consideraciones y conceptos que se reflejaban en el tema 1. Mi intervención se va a basar fundamentalmente y es algo que planteo, digamos, a debate entre todos. No es una cuestión que si quieres contestarla la contestas, ¿no? Pero sí me gustaría que hubiese un comentario un poco más amplio. Y esta cuestión, todo este pensamiento, en realidad es algo que a mí me ha afectado bastante a lo largo del ejercicio, digamos, profesional. Bien, según la evolución histórica de las telecomunicaciones, es evidente que ha habido grandes descubrimientos que han sido comentados, no me voy a repetir, pero cada uno de esos jalones de avance tecnológico permitían a generaciones anteriores volver atrás. No sé si es que intento, no quiero enrollarme demasiado, pero la idea era que si, por ejemplo, hubiese un cataclismo y se destruyesen los cables telegráficos, por ejemplo, o un cable submarino, bueno, pues se podía recuperar porque los conocimientos se hacían. Según va avanzando la tecnología, yo he observado a lo largo de mi ejercicio profesional como ingeniero de telecomunicación que hay un cierto monopolio de los conocimientos tecnológicos, es decir, que los conocimientos científicos, a los cuales, digamos, chapó, o sea, no hay que ponerle ninguna objeción, sin embargo, es de dominio muy reducido. O sea, es decir, que existe un monopolio de los conocimientos. Entonces, los usuarios nos limitamos a teclear, a comprar un integrado que lleva una ciencia, perdonadme el taco, acojonante, porque nadie valora, todos tenemos un móvil, pero nadie valora la ciencia que hay ahí. Sin embargo, eso es una ciencia que dominan muy pocos,
Yo leí un libro recientemente se ponía en duda, digamos, la existencia de Robinsones Crusoes en las telecomunicaciones. Hablaba de un ingeniero que había quedado en una isla aislado y, sin embargo, en esa isla pues había habido un avance tecnológico grande. Había PCs, había resistencias, había condensadores y, sin embargo, ese hombre fue incapaz de ser un Robinson Crusoe. No sé si me he enrollado, pero lanzo la idea fundamental en que ha habido un avance en los conocimientos, pero esos conocimientos generalmente cada vez están monopolizados en ciertas fases o monopolio, como lo queréis llamar. No sé si he explicado correctamente. Sí, vamos, aunque no es una respuesta ni mucho menos, pero yo creo que una posible explicación del fenómeno que apuntas viene dado porque, claro, en los siglos XVIII, XIX, el ingeniero, el técnico que trataba una parte de una rama de la ciencia, pues era conocedor de casi todo lo que se podía saber sobre eso, ¿no? Pero es que ese modelo de ingeniero, como bien sabes, ha evolucionado hasta el punto de que, es imposible que un solo personaje, un solo profesional, por muy bueno que sea, por muy brillante, por muy bien formado que esté, pueda aunar todos esos conocimientos, ¿no? Fue en el 18, más o menos, cuando aparecieron los primeros equipos, donde se demostró que el trabajo en equipo era básico. Y poco después se demostró que el trabajo en equipo metido en un laboratorio tampoco es, definitivo, ¿no? Los equipos de trabajo de proyectos importantes, no solo de ingeniería, requieren de equipos de profesionales del centro de la tecnología que se está desarrollando, pero también de equipos de profesionales de otras disciplinas, ¿no? Los equipos multidisciplinares requieren, o sea, son imprescindibles hoy para abordar proyectos de envergadura, ¿no? Por eso yo creo que cuando he comentado la formación, la necesidad de una formación más transversal de los ingenieros, de estos ingenieros que van a, de estos chicos y chicas que están esta mañana aquí, que van a ser ingenieros dentro de 4, 5, 6 años, ¿no? Pues esa necesidad de formación complementaria que hasta ahora en la escuela de ingeniería había una corriente que ponía en duda la necesidad de esa formación. Yo creo que hoy prácticamente hay una posición unánime de que, bueno, tecnología sí, como no, conocimientos profundos de la ciencia y de la rama de la ingeniería de la que nos somos especialistas o vamos a serlo, desde luego, pero también un conocimiento de todos los elementos de contorno que permiten el desarrollo de esa tecnología y en esos elementos de esa tecnología y su aplicación en la sociedad. Y entre esos elementos de contorno, naturalmente, pues están elementos que nosotros necesitamos que los estudiantes conozcan y adquieran ciertas capacidades y fomenten ciertas actitudes durante el tiempo que están en el proceso de formación. No sé si lo que he dicho tendría mucho que ver, pero creo que está relacionado con lo que comentabas, ¿no?